Buenas noches, mi nombre es César Betancourt, estudiante de la Universidad Fermín Toro de Caudare en mantenimiento mecánico. En esta oportunidad vamos a vamos a hablar de un tema llamado transmisión mecánica de potencia rígida o transmisión de potencia rígida. Es para la materia de diseño de elementos 2. Bueno, para ello vamos a hablar un poquito sobre qué es la transmisión mecánica. Se denomina transmisión mecánica a un mecanismo encargado de transmitir potencia entre dos o más elementos dentro de una máquina. Esto es parte fundamental de los elementos u órganos de una máquina, muchas veces clasificados como uno de los dos subgrupos fundamentales de estos elementos de transmisión y los elementos de sujeción. Su principal objetivo es comunicar el movimiento de un órgano a otro. Estos se emplean cuando es necesario un cambio en la velocidad o en el par de un dispositivo giratorio, el cual normalmente se trata de un motor. Hay varios tipos de transmisiones mecánicas y cada tipo tiene sus características propias y también sus ventajas y desventajas. Ok, como, como habíamos comentado anteriormente, en este caso vamos a hablar sobre transmisión de potencias rígidos, que serían los engranajes. Okay. Los engranajes son cilindros dentados empleados para transferir potencia de un lado de la maquinaria a otro. Eh, podemos hablar un poco sobre su disposición. Podemos hablar un poco sobre su disposición. Eh, Nombramos que pueden ser según el campo de aplicación, según su campo de aplicación, los engranajes prácticamente ilimitados. Existen varios tipos de engranajes según su aplicación. Estos, se, estos son engranajes de ejes paralelos o o ejes perpendiculares. El eje paralelo es cuando dos engranajes trabajan uno al lado de otro. En este caso, los paralelos en este caso, los paralelos se necesitan un engranaje que sea el impulsor y la impulsada, y un engranaje que sea la impulsada. Cuando se necesita que el engranaje impulsor y la impulsada giren en el mismo sentido, se necesita la instalación de una rueda loca central para que se produzca este efecto. De lo contrario, cuando existe un tren de engranaje simple, el impulsor va a girar siempre en el sentido contrario del impulsado. En, en los ejes paralelos existen cilíndricos de dientes rectos, cilíndricos de dientes helicoidales, doble helicoidales. Ahora, en los ejes perpendiculares es cuando estos engranajes forman 90 grados o más. Ahora, estos también pueden ser helicoidales cruzados, cónicos de dientes rectos, cónicos de dientes helicoidales, cónicos hipoides de rueda y tornillos sin fin. Algo que se puede decir de los engranajes, hablando un poquito, eh, dando un poquito más de información, es que estos se utilizaban en las civilizaciones antiguas, tales como Grecia o China, en los que se han encontrado escritos en los cuales hablan de estos componentes mecánicos, pero en sí no se sabe todavía en qué época ni dónde fue creado como tal. Ahora, volviendo al tema, hablando un poco sobre los dientes de este tipo de engranaje, como hablamos anteriormente, pueden ser cilíndricos rectos, helicoidales, doble helicoidales, que eso también lo llaman espina de pescado, eh, tanto para paralelos como para los perpendiculares que se utilizan helicoidales cruzados, cónicos de dientes rectos, como hablamos anteriormente. Ahora, nombrando unos ejemplos de estos tipos de engranajes, pueden ser un diferencial de vehículo de tracción trasera. También existe una gran variedad de formas y tamaños para los engranajes, desde, lo más, desde los más pequeños
usados en relojes e instrumentos científicos, a los de grandes dimensiones, empleados, como lo dije anteriormente, para un diferencial de vehículo, para en las reducciones de velocidad de las turbinas de vapor, de los buques, en, en el accionamiento de hornos y molinos de fábricas de cemento, etcétera. Hay una gran cantidad de ejemplos que se podrían nombrar que utilizan este tipo de mecanismos. Otro también podría ser el, eh, ¿qué más un cigüeñal como impulsor, y el árbol de leva, que en unos mecanismos de auto, obviamente, el árbol de leva que se encuentra abajo en el bloque, que sería la impulsada. Este, bueno, ahora para hablar un poquito de los materiales para su fabricación, existen una gran variedad de componentes muy comunes y dependiendo del uso y el esfuerzo, que usen estos engranajes pueden variar de metales desde 1020 hasta 1060 y pasar por materiales aliados que se usan para obtener mayor resistencia a la fatiga y mayor durabilidad, que es en realidad lo que se busca y que es lo que hay que tener presente en el momento del diseño de cualquier engranaje. Eh, otro detalle importante en este tipo de transmisión de potencia es que deben ser bien lubricados, ya que con esto se extiende su vida útil y su durabilidad. Eh, una diferencia de este tipo de transmisiones con las transmisiones flexibles, que es lo que hablamos en temas anteriores, es que este tipo de componentes, la relación de transmisión entre ambos se mantiene casi exacta, ya que es casi imposible que fallen los dientes a menos que haya alguna falla mecánica mucho mayor. En comparación con las transmisiones flexibles, que muchas veces puede ocurrir patinamiento o deslizamiento de las bandas. Eh, también tenemos que hablar de, bueno, lo que podría ser un inconveniente en este tipo de componente mecánico es si ocurre alguna traba en cualquiera de los engranajes, sea el impulsado o el impulsor, este se va a detener bruscamente y va a haber alguna rotura en las piezas o en ambas. Y aquí el inconveniente de este tipo de mecanismo. Otro detalle que podemos hablar de este tipo de mecanismo es que el eje impulsor siempre es más pequeño que el impulsador, por lo general. Eh, por lo general es así, pero sin embargo se puede jugar un poco con la relación de transmisiones entre ambos componentes. Ahora, después de haber hablado de todo el tema, podemos llegar a lo que serían las ventajas de las transmisiones por engranaje, que anteriormente lo dije, pero como un ejemplo, pues. Ahora, entre las ventajas de las transmisiones por engranaje, tenemos que es un mecanismo de transmisión que permite esfuerzos mayores. Tiene una larga vida, debido a la forma curva de los perfiles de los dientes, es de envolvente y cicloidal. El movimiento transmitido por un par de ruedas dentadas es de rodadura pura. Eh, También los engranajes proporcionan a las máquinas una gradación utilizable de relaciones de velocidad. Los engranajes tienen la ventaja los engranajes tienen la desventaja de que no pueden transmitir potencia entre distancias largas, entre grandes distancias, perdón. Eh, eh, y esto sería una desventaja. También tiene la desventaja de que los engranes tienen un costo elevado en comparación con otro tipo de mecanismos de transmisiones que son las cadenas y las poleas. Estas serían las principales desventajas de este tipo de mecanismos. Bueno, espero les haya gustado, eh, espero les haya gustado el tema. Muchas gracias.